Rica, los tratados de libre comercio y las naciones socialistas. Entonces, el origen, ¿dónde nace realmente el solidarismo? Y pues vamos a, no sé si quisiera levantar para que vayamos a la Diego, y luego Diana, y Giovanni. Pero estamos ahí. Y Javier, por favor, ahí estamos. Después los demás. Pues voy a leer una parte y ustedes leen el segundo, en orden que levantar la mano. Pero el primer párrafo ustedes van a leer el segundo. Pero lo interesante del solidarismo es que nace en Costa Rica. Cuando veamos esta figura, aparentemente era la solución de la serie. Aquí, aparentemente, el planteamiento de señores se sacó de la pobreza de Costa Rica. Esta es una entidad que precisamente la apoya el sector privado con la intención de hacer crecer el solidarismo en Costa Rica. Entonces dice, en 1947, 3 meses antes de iniciar el conflicto armado en Costa Rica, en 1948, que fue la guerra civil, el licenciado Alberto Martín Chavarría, reconocido político y abogado costarricense, formula una invitación pública al pueblo para que escuche la propuesta de la creación de la Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica, que en la antesala al movimiento socialista. Pregunta examen, ¿cómo se denominó la entidad que fue la antesala del movimiento socialista en Costa Rica? La Oficina de Coordinación Económica, el cual fue un organismo integrado por miembros de las cámaras de Agricultura, de Comercio, de Industria, la Asociación de Banqueros de Costa Rica y la Confederación Costarricense de Trabajadores, claro, que condicionó su participación solo si se confirman las sanas intenciones de respetar los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. O sea que esta Confederación de Trabajadores limitó su participación, le puso precisamente una limitación. Dijo, yo participo, pero participando que esta no sea una entidad que respete los derechos de la clase trabajadora. Vean quiénes le iniciaron el movimiento socialista. Eso no podemos decir que esto pertenece a la clase trabajadora. Nace en Costa Rica a petición de que la Cámara de Agricultura, la de Comercio, la de Industria, la Asociación de Banqueros. Imagínense a ese nivel, y todavía vamos a ver más adelante cómo creen ellos que estas entidades socialistas deben de representar la clase trabajadora. No hablen de eso. Vamos al segundo párrafo, por favor. Donde está subrayado. Entonces, no hay más cosas ahí. Vamos a continuar. Es el medio efervescente donde Alberto Martín Chavarría intenta por primera vez introducirse cuya excitativa, o sea, que todos estén en la expectativa, comprendía un llamado para patronos y trabajadores enviados, mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos. Producto de la crisis del país en la década de los 40, dentro de este pensamiento apuntaba que la única forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radica en la capacidad de trabajo y de producción de trabajo, la cual en ese momento no era posible, dada la lucha de clases que impedía como método el desarrollo del país al fomentar la defensa separada de intereses de patronos y trabajadores. En el tercer párrafo, dice también el creador de solidarismo, para que la justicia social pueda tener efectivamente práctica se requiere la prosperidad. Los obreros tomaron la iniciativa de la garantía social. Vemos entonces ahora cuál es la iniciativa del sector privado. La iniciativa privada, las garantías económicas, trabajadores, garantías sociales, patronos
garantías y el restablecimiento del equilibrio, y con este restablecimiento de equilibrio vamos a lograr la paz social para todos. Es hermoso. El proyecto de la Oficina de Coordinación Económica, que fue la antesala del Movimiento Solidarista, creada como una oficina asesora de la empresa a nivel económico, es concebido más bien como un proyecto que busca nuevas fórmulas para organizar a la clase trabajadora y al sector productivo. De ahí que se convierte en un plan económico cuyo propósito es buscar la eficiencia de la cooperación y como resultado de ambos, la riqueza. Su filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases por razones de ética y eficiencia. Aunque no defiende ni a patronos ni a trabajadores como clases ni como individuos, sino protege a la empresa como institución, como una unidad económica, como fuente de producción de la que se derivan ambos para su riqueza. Las dos primeras acciones solidaristas empleadas en Costa Rica, ¿y cuáles fueron las dos si se preguntaran? La librería López y la fábrica de chocolate. Esas fueron las dos primeras entidades solidaristas que hicieron en el mundo, porque nace en Costa Rica. Este movimiento nace en Costa Rica. En 1949 el número solidarista que recién se dice: trabajar por la armonía y cooperación de los trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su efectivo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. Realizar una campaña permanente de educación cívico-económica entre todos los habitantes de Costa Rica constituye un frente único de todas las fuerzas económicas contra los enemigos de la clase de la producción. Vean, es que este movimiento nace pero poniendo como prioridad no al trabajador, sino a la empresa como tal, a la empresa. Este movimiento no es del patrón, no es de la empresa, que es lo mismo, es exactamente. La mecánica de esta filosofía, según su autor, consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje total de las planillas que depositan en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores, y estos a su vez aportan una cantidad similar, creando con ello un patrimonio económico, una acumulación individual que eleva el nivel de vida de los trabajadores. Entonces eso se escucha muy bien, pero vean lo que dicen: lo van a hacer con un aporte y al final de cuentas van a crear un fondo de inversión. Una organización social como la que propone el autor, que a la vez ofrecía el impulso de un movimiento laboral que fomentaba el ahorro de los trabajadores como medio de generar riqueza. Para él, fomentar el ahorro de los trabajadores era precisamente generar riqueza. Con apoyo directo de empresarios, impulsa su tesis de reconciliación de clases. Como punto de partida idóneo para la superación de la pobreza de la clase trabajadora. Lo interesante del pensamiento del autor es que representa una conjugación de pensamiento liberal y de pensamiento socialista. El pensamiento liberal se refleja al darle a la clase capitalista privada la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen contra la libertad de empresa ni con el derecho de propiedad. Y el pensamiento social cristiano se refleja al tomar algunos principios de la moral que debe cumplir la empresa capitalista en la sociedad, es decir, la función social de las empresas, eliminando con ellos los abusos del sistema al explotar a trabajar. Eso es lo que es. ¿Estás por ahí, Giovanni, Sebastián? Sí, le damos donde dice el 22 de marzo. El 22 de marzo de 1954 se constituye la Central de Asociaciones Solidaristas, primera unión solidarista costarricense, que nace con el propósito de cohesionar el movimiento, sirviendo a las asociaciones que ingresen a la unión de órgano superior de orientación
y disciplina para mantener incólumes a los principios de solidarismo y coordinar los esfuerzos de sus asociados para la realización de propósitos comunes y dirimir los conflictos que puedan surgir en el seno de las asociaciones o entre ellas, creándose en ese mismo año el periódico La Unión. Vean qué interesante. En 1954 ya crean y dicen, señores, hay que tener una asociación de asociaciones solidarias. Y también en ese mismo año, también un periódico que se llama La Unión. Imagínense todo lo que pedían al alcance. Pues estamos hablando de que el patrón hace un aporte, un ahorro, y nosotros los trabajadores otro aporte. O sea, dinero existe para este movimiento solidarista. Entonces, ya necesitan ellos, porque es normal. Como era una propuesta del sector privado, era una propuesta que nace precisamente en el seno de un conflicto armado en Costa Rica, entonces dicen, no, ya no estamos peleando mientras no se lucha de clase. Vamos a unir esfuerzos, dice esta asociación de solidaristas, y vamos a producir riqueza juntos. Llega a ser tan fuerte que ya en 1956 se funda la Corporación Solidarista, organismo fundado en calidad de órgano financiero del movimiento costarricense. Claro, desde que nosotros hablamos de una corporación, estamos hablando de la parte privada. Miren, órgano financiero del movimiento solidarista costarricense, el cual vendía a empresas afiliadas al público títulos con intereses garantizados del 4%. Escuchen, en 1956 era la mejor tasa que había en el mercado. Hoy por hoy, si usted ve cuánto pagan los bancos del sistema, ya cara asombrado. Mire cuánto gana su cuenta normal de ahorro. Mire cuánto gana la de cheques. La de cheques ni siquiera, no tiene ni siquiera intereses. Muy selectivamente tienen algunos intereses. Vean cuánto gana su plata realmente. No gana lo que ganaba el dinero. Lo que pagaban esta asociación solidarista, precisamente, dice que el interés era del 4%. En la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, no estamos hablando de carácter laboral, estamos hablando de un aporte económico para crear empresas, para crear producción. Miren lo que dice. En la cual, en la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista resolvió formar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica. Sí, dice el Banco Nacional de Costa Rica, en el que se comprometía a administrar los fondos de la acción solidarista de empleados. Y estas, a su vez, a estimular los depósitos en el Banco Nacional, ya que protegía a los trabajadores solidaristas y aumentaba el ahorro, gracias a los beneficios de interés que participaron en el sistema financiero de Costa Rica. Esta fue en la primera etapa. ¿Sí? ¿Qué pasó en la segunda etapa? Veamos entonces qué pasó en la segunda etapa. ¿Estás por ahí, Pedro José? Sí, licenciado, buenas tardes. Miremos donde dice en los primeros años de la década de los 60. Muy bien. En los primeros años de la década de los 60, los dirigentes solidaristas se concentran en la difusión del planteamiento solidarista fuera de las fronteras nacionales. Las gestiones se realizan directamente ante el doctor Arturo Morales Carrión, secretario auxiliar adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos ante el propio presidente de los Estados Unidos, señor John F. Kennedy, por medio del presidente de Costa Rica, señor Mario Echandi, no sé si se diga así, Jiménez, y ante el subsecretario de Estado, señor Chester Gómez, todos funcionarios de alto rango de los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica. Planteaban que el ahorro solidarista era solo una de las fases para alcanzar el desarrollo de la sociedad solidarista y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de una cuota de capitalización mayor a favor de la clase trabajadora,
no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. De ahí su carácter universal. Esta nueva teoría económica, llamada comúnmente capitalización universal, pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual, canalizada a través de las asociaciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Es interesante. Ya dicen ellos, bueno, señores, ya en Costa Rica vimos que esto es mucho real. Entonces vamos más allá de nuestras fronteras y tratan de ofrecer a los Estados Unidos, incluyendo al presidente. ¿Y cuál es la propuesta que hace Costa Rica? Vamos a crear nosotros vamos a proponer nosotros que se cree un impuesto sobre el intercambio de productos entre naciones. Y que ese impuesto vaya directamente a la clase trabajadora y le vamos a llamar capitalización universal. Esta es la propuesta que hacen Estados Unidos. Y ellos dicen que con eso se lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Aparentemente, andan los trabajadores, no todos íbamos a tener dinero, todos íbamos a ser patronos. La clase trabajadora siempre ha existido y sigue existiendo. Veamos qué dice el siguiente párrafo. ¿Estás por ahí, Blanca, Elizabeth? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Martín surgió al respecto el desarrollo. Solo ¿Perdón? Permití un segundo. Muy bien, por favor. Muy bien. Martín sugirió al respecto el desarrollo de un plan piloto para Costa Rica, en el cual Estados Unidos adoptaría una política de precios para los productos costarricenses de exportación que, al contener la cuota de capitalización laboral, resolvería el problema de la eliminación de la elevada pobreza de los trabajadores costarricenses y serviría al antecedente práctico para el establecimiento de un sistema de capitalización universal en el mundo. Asimismo, el presidente de Costa Rica, señor Mario Echandi Jiménez, en 1962, había proclamado este principio de la capitalización universal en una reunión bilateral con Panamá a propósito de negociaciones relacionadas con los precios del banano como un mecanismo compensatorio al deterioro de los términos de intercambio. En julio de 1961 aparece el Partido Acción Solidarista, que pretende representar a los trabajadores y patronos solidaristas, que consideran necesario luchar desde la Asamblea Legislativa para solucionar problemas obrero-patronales. En 1962 participan con papeletas para diputados, pero no tienen mucha acogida debido a que el movimiento solidarista es apolítico. Bueno, vean, pues primero, dicen ellos, señores, ya le propusimos a Estados Unidos la capitalización universal, pero demostrémosle como, nada más hicieron un planteamiento, porque Estados Unidos no se pronunció. Entonces vienen y dicen, ¿saben qué? El creador de esta teoría. Hagámoslo nosotros con Panamá a través del banano. Creémosle un impuesto al banano y ya nosotros comenzamos. Y a eso ellos le llamaron capitalización laboral. Sí, capitalización laboral. Para que nosotros le demostremos al mundo entero que podemos, si hacemos nosotros nada más con Panamá a través del banano, le vamos a mostrar que esta capitalización laboral puede constituirse en una capitalización universal. O sea, que lo practique pues todo el mundo, con la intención precisamente de apoyar a la clase trabajadora. Ya en 1961, vean, no se conformaron porque su proyecto ya a nivel internacional no tuvo el eco que ellos esperaban, ni siquiera se dice qué pasó con Panamá y el banano. Entonces, bueno, ya posteriormente ellos vienen y dicen, señores, creamos un partido político. Se recuerda que cuando nosotros hablamos del cartismo, es cuando aquel grupo de trabajadores en Inglaterra le piden al gobierno de turno poder participar en acciones y participan en el Parlamento británico, quieren
creo que eran más de 30 diputados, la historia dice 30 diputados, y de ahí pues comenzaron a liderar por la Senadora. Me imagino que ellos quisieron tomar como base y participaron en el partido Acción Solidarista. No tuvieron ningún éxito, ni siquiera en contra del la etapa de la reconstrucción y la consolidación, de 1971 al 81. ¿Sí? Vamos a ver quién está. Javier, ¿estás por ahí, Javier Rodrigo? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Movimiento Solidarista en Costa Rica, de Costa Rica. Ok. El movimiento solidarista de Costa Rica en los años 70 pretende una revitalización global y en 1971 logra una incorporación activa y decisiva de un órgano de acción de la Iglesia Católica Costarricense, la Escuela Social Juan 23, la cual fue creada en el año 1963 durante el arzobispado del señor Carlos Humberto Rodríguez. Cabe señalar que aun cuando el movimiento solidarista no tiene compromisos religiosos o ideológicos, ha tomado principios de la doctrina social cristiana de la Iglesia, ya que coincide en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el respeto de la dignidad humana, del amor al prójimo y la búsqueda de la justicia social, entre otros. Sí. Entre los objetivos de la Escuela Social Juan 33. Era 23. Ah, ya, está bien. Están los de señalar, defender y difundir la doctrina social de la Iglesia y coordinar, promover e impulsar la acción social católica, razón por la cual su director, el presbítero Claudio María Solario Cerdas, apoya la filosofía solidarista, considerándola una aplicación fiel de los principios cristianos y la justicia social, a la vez que la escuela, por intermedio del movimiento solidarista, unida a la doctrina social y los principios de solidaridad, los empresarios crearán el clima necesario para practicarla en sus respectivas empresas. Para el fin, se funda en enero de 1972 el organismo patronal solidarista denominado Asociación de Empresarios Pro Justicia Social y Paz, con lo cual se reorganiza a la clase patronal dispersa por los hechos de la década de los 60. ¿Sigo? Sí, por favor. A partir de 1979 logró formar asociaciones solidaristas en empresas con capital extranjero, tales como United Brands, Motorola, Deco, División del Monte Products, IMB, Columbia Broadcasting System, la Levy, no sé bien cómo pronunciar eso. Dale. Revise McDonald's de Costa Rica, Coca-Cola, Interamerican, Viviana, Consuelo, Firestone, Pittsburgh, Matsushita Electric y Hitachi. Bueno, el Hitachi creo que no existe. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de la tercera etapa. Miren, la tercera etapa es la participación de la Iglesia Católica. ¿Y qué compromiso quieren? Bueno, quieren el compromiso que van a coordinar, van a promover, van a impulsar a través de la Iglesia Católica el movimiento social. Y ellos les dicen, no, si tenemos varios principios en común, ¿por qué? Nosotros tenemos una vida humana, nosotros tenemos en la paz social. Y la Iglesia Católica, este movimiento solidarista es la solución a todos los conflictos de clase, de persona y trabajador. Aquí entonces apoyamos. Llegan a tal extremo que está, con el apoyo de ellos se forma la primera asociación de empresarios de justicia social y paz, que precisamente era una nueva organización de los patrones. Fíjense que llegó a tener tanto auge que también el movimiento solidarista convoca a las empresas extranjeras que viven y que residen en Costa Rica, y ahí está el número de ellas, donde ya existían o trataron de que existieran movimientos solidaristas. En todas estas etapas, en la primera, la segunda y la tercera, miren qué auge tuvieron, miren qué apoyo tuvieron. Hombre, el sindicalismo aquí ya casi está olvidado en Costa Rica. Por eso, cuando se inicia el movimiento con todas las cámaras,
la Confederación de Carreras de Costa Rica, digo, sí participo, pero tienen que respetar los derechos del periodo de vacaciones. Claro, esta confederación se separa totalmente de esa etapa. No participo, pero aquí no estamos hablando de derechos de la clase trabajadora. Aquí estamos hablando de la creación de un fondo de ahorro para creación de empresas, para recibir el sistema financiero. Aquí estamos hablando de orquestas. Vamos hoy el socialismo como un movimiento preempresarial. Martín estaba convencido que la miseria de los trabajadores era consecuencia de su condición de asalariado. Proponía su liberación, dándoles acceso a tener y administrar propiedades dentro del contexto de una economía de libre mercado, en la cual el Estado no tuviera una limitación, tuviera una limitada intervención. ¿Qué es lo que está indicando acá? Señores, la pobreza en el mundo, la pobreza en Costa Rica, es porque nosotros no dejamos que el trabajador se convierta en patrón. Lo hacemos asalariado, y la condición de asalariado es lo que provoca la miseria, la pobreza de la clase trabajadora. Miren qué idealista es ese. ¿Sí? La filosofía del socialismo se fundamenta combinar la eficiencia y la libertad individual de la empresa con la bondad de una filosofía humanista. Afirma que las injusticias y las desigualdades sociales no son un producto del capitalismo, sino del desigual acceso a la propiedad. Considera que al convertirse en propietarias, las personas trabajadoras comenzarán a compartir el objetivo de su patrón, que es el incremento de la productividad de la empresa, beneficiándose entonces todos de este desarrollo. Para esta doctrina, el incremento salarial provoca inflación y el uso de los impuestos para el incremento de problemas sociales aumenta corrupción. Declara que el sistema socialista crea una nueva propiedad para los pobres sin acabar con la propiedad de los ricos. Por eso este señor al final propone que no existan trabajadores, que todos seamos patrones. Por lógica, si Adrián Ortiz es un trabajador y este sistema de patrones, ¿quiénes van a ser los trabajadores? Los trabajadores también van a ser patrones. Esto es lo que pretendía, pero no funcionaba de ninguna forma, podía funcionar. Lo que sí le digo que hasta lo que hemos visto en este momento, nunca representa intereses de la clase trabajadora. No, hombre, están hablando otro sistema de producción, están hablando otro sistema de favorecer a la clase trabajadora, pero no defender los intereses de la clase trabajadora. Aquí lo que están proponiendo es un sistema económico diferente. ¿Sí? Veamos hoy entonces los siguientes párrafos. ¿Quién más levanta la mano por ahí? Diego. Diego. Cuando dice se trata de un movimiento. Se trata de un movimiento creado por los patronos y a pesar de su nombre, no busca generar solidaridad entre la clase obrera. Entre sus fines está la armonía obrero-patronal. Por lo tanto, este es un aspecto que publicitariamente se explota con mucha frecuencia al considerar a los sindicatos como algo negativo para la empresa, que busca el conflicto y el beneficio del dirigente, mientras la asociación solidarista es vista como un elemento de colaboración y esfuerzo mutuo en beneficio de la armonía en el centro del trabajo. En ese tanto, se presenta como un movimiento laboral, sin embargo, es patronal obrero. Al tiempo se pregona y defiende su condición de ser un movimiento de empresa o proempresarial. Sí, o sea, nunca dicen que es un movimiento de la clase trabajadora. No, para ellos es un momento de empresa empresarial. Porque están diciendo, señores, que desaparezcan los asalariados y que todos seamos patrones, que todos tenemos una empresa. Pero por favor, ¿quién no va a trabajar? ¿A quién no va a trabajar? El señor estaba pensando en que todos éramos empresarios en el mundo, que todos éramos patrones.
En un sistema capitalista no se puede. Alguien que trata de ser propietario, otros tenemos que producir ganancia a través de nuestra fuerza de trabajo. Pero la idea de él era decir, señores, este movimiento es tan maravilloso que se acabó la miseria, se acabó la pobreza. Aquí todos vamos a tener plata. ¿Por qué? Porque este movimiento es pre-empresarial. Y vamos a seguir viendo, Si bien los postulados que inspiraron el solidarismo se basan en la dignidad del ser humano, dignidad del trabajo, libertad, justicia y solidaridad, lo cierto es que en la práctica el sector empresarial costarricense en primer lugar y luego las transnacionales la convirtieron en un arma contra el sindicalismo. Acuérdense que estamos hablando de la revolución del 54 en Guatemala y toda esa etapa que le estaba dando en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? No, ya las empresas tenían la finalidad de precisamente ser el solidarismo un movimiento sindical. En virtud de ello, a lo largo de su existencia, el solidarismo se ha constituido en un mediatizador, en un neutralizador, en un dominador de la clase trabajadora, pero de forma persuasiva y consensual, y no a través de la cohesión aliada. Yo le digo, pues como patrón no llegamos a ser tanta belleza, uno dice, pues me quedo con ese movimiento solidarista y tendré más sindicatos. El problema es que estamos hablando, nos damos eso fue bueno. En Guatemala nos damos cuenta que parte del sector empresarial ni siquiera querían aportar para que existiera el solidarismo. Pero no por apoyar el sistema, no acuérdense que el sistema ya lo fabrica, pero que bien totalmente dominado. Pero ni siquiera querían aportar a una institución como el solidarismo como un empresa. Imagínense qué extremos es. Veamos la primera etapa de la gestación. Ya hay muchas preguntas de examen, ¿no? Las dos primeras empresas solidaristas ya las vimos, ¿sí? Había una fábrica y había otra que es exactamente ahí, ¿sí? La primera etapa. Entonces vamos a pedir por ahí a Brian, Mateo. Etapa de gestación, 1961 hasta 1965. Se inicia el 26 de enero de 1961, cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario general del Movimiento Solidario Costarricense, quien en febrero de ese año hizo contacto con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En la Cámara de Industria se celebró una sesión de junta directiva y todos los asesores de la misma, bajo la presidencia del señor Julio Vila Bertorella, en donde dictó el señor Portela una conferencia sobre los beneficios del solidarismo a nivel empresarial y recomendaron al asesor legal de la Cámara, licenciado Julio Asensio Wunderlich, que dictaminará sobre el particular. Dictamen que fue presentado el 10 y 9 de julio del mismo año, siendo en general favorable, pero aun cuando en esa sesión se había acordado contratar los servicios del señor Álvaro Portela como asesor en ese campo, nunca se llevó a cabo sin conocerse los motivos. No quisieron el aporte económico. Los nuevos empresarios les pareció favorable la idea. Pero si se dan cuenta, en Guatemala tampoco nace representante interpretando intereses de la clase trabajadora, tampoco fue producto de la clase trabajadora. ¿Quiénes fueron? Vean quiénes fueron. ¿Sí? Movimiento Posterior. ¿Quiénes son? ¿Quién hizo contacto con este señor costarricense Álvaro Portela? La Cámara de Industria de Guatemala. Y por supuesto, en ese entonces, el Ministerio de Trabajo y Previsión Ciudadana no defendía intereses de la clase trabajadora, sino más que todo de la clase empresarial, porque es la única manera que encontramos su incorporación a apoyar este movimiento solidarista en Guatemala. ¿Pero quién fue el contacto? La Cámara de Industria. Si se dan cuenta, no estamos hablando precisamente de la clase trabajadora. Y continuamos en el 3 de mayo.
El 3 de mayo de 1961, el gerente del Centro de Desarrollo y Productividad Industrial, ingeniero Luis Lessinger, ayudó al señor Álvaro Portela L. y el movimiento solidarista por medio de una carta con la que le presentaba a un grupo de empresarios. Y fue así que en el mismo mes de mayo obtuvo de representantes de las empresas más grandes de Guatemala, entre las que figuran Empresa Fosforera S.A., Carbogas, Enrique Novella, Cervecería Centroamericana S.A., Novela Encía, entre otras. Un documento apoyado al movimiento solidarista y ofreciendo una ayuda económica para su difusión y promoción por considerarlo un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obrero-patronales. Correctamente. Mire, este movimiento en Guatemala no nace por trabajo. ¿Quiénes lo apoyan? La empresa fosforera, Carbogas, Enrique Novela, la cervecería, Novela de señores, vamos a apoyar económicamente porque esto es un proyecto beneficioso. No dice que es un proyecto que va a representar a la clase trabajadora. Un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obreras. Continuamos. Claro. ¿Estás por ahí, Diana? Sí, licenciado. Donde dice a pesar de que más de 200 empresas estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer inversiones y menos efectuar gastos sociales no obligados, como el aporte patronal que éste requiere. Sin embargo, el 31 de julio de 1961, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogas, fundó con gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados, a pesar de tener solo 11 colaboradores. Al año, esta pequeña asociación contaba con 1.300 quetzales. Es bueno considerar lo que significa esa cantidad de dinero hace 27 años, la cual era propiedad de los trabajadores, y años después le informaron que el señor Portela que los trabajadores de esta empresa no tenían vivienda. Habían logrado construirla gracias al ahorro solidarista, pero poco tiempo después, al cambiar de gerente en forma inconsulta y sin el debido respeto, este disolvió la asociación para depositar las cuotas patronales en el Banco de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, dicen, señores, vamos a hacer un aporte económico, pero ni siquiera eso quisieron hacer. Pero dice que este Carlos Enrique Molina Muñoz era gerente de la empresa Carbogas. Entonces dijo, no señores, yo creo en el movimiento socialista, y llevó a cabo la primera empresa socialista con un número limitado de trabajadores. Vean, logró que esta empresa se construyera. Acuérdense que aquí no se habla nada más de aportes económicos, se están dando dinero. Logró que se construyeran casas para la clase trabajadora, y eso es importantísimo. Pero normal, tampoco vio el sector empresarial, no vio ningún tipo de posibilidad de poder tener beneficios. Entonces cambian el gerente, y ¿qué sucede? Que estos fondos que tenía la entidad solidarista los desaparece como son solidaristas y los incorpora al Banco de los Trabajadores. Así es que lo están haciendo el solidarismo en Guatemala, sin ningún tipo de apoyo del sector empresarial. Claro, lo consideran una gran arma contra el sindicalismo, pero no quieren. Por favor, continuamos con esto, Diana. En enero, ¿verdad? En enero de 1963 se fundó el Instituto Centroamericano de Relaciones Humanas y Plan, con el objetivo de ir formando conciencia solidarista a todos los trabajadores que asistieran a los cursos. Luego se creó en marzo de este mismo año la Sección de Trabajadores de la Unión Solidarista Guatemalteca. El coronel Enrique Peralta Zurdia asumió el gobierno de Guatemala en 1963 y por haber estado durante el tiempo en Costa Rica, en la embajada de Guatemala
Guatemala como agregado militar, conocía el plan Mate y simpatizaba con él, razón por la cual al asumir el gobierno no solo no estorbó el movimiento, sino que manifestó su apoyo moral. De ahí que a través del señor Félix Montes Córdoba y el coronel Carlos Bielman, gerente de la comisaría del ejército, trataron de poner a funcionar el solidarismo en este centro. Si llegaban a lograrlo, por motivos que se desconocen, debido a la influencia que ejercieron los asesores del coronel Peralta Zurria, y este dejó de ayudar a promover el solidarismo en Guatemala. Y en cambio se decidió por la creación del Banco de los Trabajadores, que en principio se pretendió llamar Banco de Prestaciones. Bueno, vino Peralta Zurria dijo, señores, no me parece neto socialista, no lo vamos a apoyar, no me quedaron el Banco de los Trabajadores. Ni siquiera estos sectores están apoyando, pero no era porque no era. La verdad que era positivo para ellos porque es un arma contra el sindicalismo, pero no querían hacer aportes económicos, no podían tener esos aportes económicos. La etapa de conciliación. Después de 22 años, después de que sembraron la semilla del socialismo en 1961, en 1983, el señor Álvaro Portela Lumbreras, fundador del movimiento solidarista en Guatemala, ojo, que se lo puedo preguntar, recibió una llamada del ministro de Agricultura, ingeniero Leopoldo Sandoval, quien le indicó que el licenciado Jorge Arenas Méndez y algunos liqueros deseaban concertar una cita para conversar sobre la filosofía solidarista, especialmente a la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de los trabajadores. Fue así como el 27 de agosto de 1983 se fundó la primera asociación solidarista de la segunda etapa, ¿sí? Que fue en la finca La Perla, Santa Delfina y Alexis. ¿Sí? ¿Dónde fue la primera en la segunda etapa? ¿Cuál fue la primera en la número uno en la primera etapa? Se dio en la empresa Carbogás. ¿Sí? La segunda, en la segunda etapa, se da en Finca La Perla, Santa Delfina y Alexis. Aquí, en esta segunda etapa, se incorporó prácticamente el sector cafetalero. En 1985, en el mes de julio, se desarrolló en Guatemala un evento en el cual se constituyó la Federación Centroamericana de Uniones y Acciones Solidaristas, el cual en un seminario realizado después de ese mismo año, el profesor planteó su proyección, formándose el Consejo Superior Socialista de las Américas, que se constituye como una mayor proyección americanista, en el cual ocupan altos puestos las puestos dirigenciales entusiastas guatemaltecos. Eso es lo que podemos hablar de la historia, tanto en Costa Rica como en Guatemala. ¿Qué es el solidarismo? Veamos esta definición. ¿Estás por ahí, Eddie José? Buenas tardes, licenciado. Concepto de solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico-social orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático, que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Los principios, ¿sí? Dice, el objetivo fundamental de las asociaciones solidaristas es el aumento de la producción para una distribución equitativa. Vean cuáles son los principios. Aumento de la producción para una distribución equitativa. Pero ellos nos están diciendo que nos van a compartir a nosotros sus ganancias. Lo que nos están diciendo es que hemos de participar nosotros a través del ahorro, vamos a ver más adelante la creación de propias empresas. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con los de la producción. O sea, deben de haber garantías sociales, pero deben de coexistir con las garantías económicas. La riqueza debe producirse eficientemente y ya creada distribuirse equitativamente. La lucha de clases debe eliminarse por medio de leyes y medidas justas y escribir por el solidarismo económico. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir el espíritu hostil en un principio de relación solidarista. El auxilio de la cesantía debe convertirse en un interés ahorrado en la empresa, adaptado a la modalidad de explotación cuyo pago el trabajador de inversión puede estar debidamente regulados. Ellos creen en el ahorro y están creyendo en otros en derecho a jubilaciones. El ser humano es libre y social. La iniciativa, la inventativa y la capacidad de liderazgo son motor de progreso.
El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o subordinada. La empresa debe ser una institución ético-económica en cuyo seno se produce la riqueza. Todo asalariado tiene derecho y la obligación de acumular un patrimonio por medio del ahorro propio. ¿Imagínense? Y con la ayuda de la empresa donde trabaja. ¿Qué características tiene? Entre las temas relevantes y particulares de la acción solidarista están: fomento del ahorro personal, la capitalización de los trabajadores por medio de un aporte patronal, porque unen sus esfuerzos y con estos fondos las acciones pueden hacer productivas inversiones en beneficio de todos, a través de la creación de empresas periféricas, promoviendo con ello armonía, paz, prosperidad económica, desarrollo, estabilidad laboral, trabajo, justicia, equidad y bienestar general. Mire, ya aquí ya nos habla de otro tema. Nos habla del ahorro, ¿sí? Y el ahorro lo que va a producir va a ser intereses, y esto nos va a permitir estar en el sistema financiero del país, y al final nosotros vamos a tener ganancias de esos intereses que vamos a tener de acuerdo a los ahorros que tengamos nosotros. Que acuérdense que aquí nosotros hacemos un aporte, y un aporte igual al que nosotros hacemos lo va a estar haciendo también el patrón, ¿sí? Aquí mencionó la creación de empresas periféricas. Lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos. Empresas de solidarismo, empresas de participación laboral. Esto es importantísimo, porque aquí es donde muchos confunden, pero no nos olvidemos de que todos somos empresarios. ¿Quién va a ser el trabajador entonces? Ese es el problema. Y este sistema quisiera que desaparecieran los asalariados y que todos fuéramos patronos. Eso es imposible. Vamos a ver el número 1. Esta modalidad, la empresa matriz, ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de la acción solidarista adquiera acciones de la misma en determinados porcentajes. Por ejemplo, en ese entonces estaba en Costa Rica las líneas aéreas de Costa Rica, LAX, que permitió a sus empleados, a través de la asociación solidarista, a adquirir el 32% de las acciones de esta compañía. Miren qué interesante. Le vendió esta empresa aérea de líneas aéreas, le vendió a la acción solidarista de trabajadores 32% de las acciones. Si se dan cuenta, estamos hablando puros aspectos financieros. No estamos hablando de reivindicaciones de libertad económico-social. Esto es como una forma adicional a todos los derechos de la clase trabajadora. Formidable, pues hay que aplaudirlo. Acuérdense que la asociación solidarista no solo tiene que ver por trabajadores, también por patronos. Y los que representan esta entidad normalmente son los hombres de confianza, representantes del patrono. Empresas periféricas de cogestión. Miren lo que propone este movimiento. Llegamos allá, venta de acciones, ¿sí? Que en cualquier empresa que trabajemos nosotros, si existe interés solidarista, la empresa le vende un porcentaje de acciones. Claro, eso no es obligatorio, es voluntario. La mayoría de empresas en Guatemala no lo van a hacer nunca. En Costa Rica se atrevió a hacer, me imagino que algún tipo de problema han tenido para poder ofrecerle el 32% a la clase de trabajo. Tenemos el número 2, ¿sí? Y para eso vamos a molestar nuevamente. ¿Estás por ahí, Diego, Vladimir? Miremos que es una empresa periférica de cogestión. Empresas periféricas de cogestión. En esta modalidad se crea una empresa por la iniciativa de trabajadores y empresarios, cuya propiedad es compartida, en los porcentajes que ambos determinan de común acuerdo. Por lo general, con amplia mayoría de parte de los empleados, representados a través de la Asociación Solidarista por medio de su junta directiva. Por ejemplo, Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así: 60% de la Asociación Solidarista, es decir, de los trabajadores, y 40% de la empresa matriz. ¿Qué es lo que quiere decir esto de periférica de cogestión? Imaginemos nosotros que es la cervecería. De todas las cervecerías y señores, vamos a hacer una nueva empresa que se va a encargar, por ejemplo, de colocar los stickers en las cervezas. Entonces la va a crear la Asociación Solidarista y la va a crear también la empresa matriz, la cervecería. Y efectivamente,
Fíjense que toda la ganancia que esa empresa vaya a producir, acuérdense que solo que mejor cliente que la cervecería, vamos a vender todo lo que producimos. Y lo que dice que al final, toda esa ganancia que se produce de capital, pues se puede, lo tiene la acción solidarista. Y esta acción solidarista pues ya puede, de una otra manera, llegar al favor que la integra y tener ese beneficio económico. Es que está bien como la parte financiera y económica de las empresas. Estamos olvidados, estamos muy bien. Pero no habla de derechos de la clase trabajadora. Se olvida las palabras asalariadas. Veamos la siguiente. Este es de congestión. Veamos la siguiente. ¿Y quién nos lo lee? Por favor. Empresas periféricas de propiedad laboral. Esta modalidad creó una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es 100% de los trabajadores representados a través de su asociación solidarista. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a repetir otra vez, por favor. Estas las empresas periféricas de propiedad laboral. Ok. Esta modalidad creó una nueva empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es 100% de los trabajadores representados a través de su asociación solidarista. Miren qué interesante. Vamos a hablar del mismo tema. La cervecería. Quien va a producir, por ejemplo, el envase, que sea una empresa propiedad de una asociación solidarista que esté integrada por patronos y trabajadores. Pensé que hay capital de trabajadores, de patronos. Pero dice que va a ser totalmente, no va a ser compartida los porcentajes. Aquí la totalidad de la empresa le va a pertenecer a la asociación solidarista. Generalidades. ¿Qué es lo que dicen las generalidades? La creación de nuevas empresas por parte de las asociaciones solidaristas contribuye el paso más trascendental de las operaciones de esta, porque además de generar una fuente de ingresos para sus asociados, genera nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje de desempleo existente en el país. Algunas asociaciones solidaristas han optado como política contratar los servicios de familiares de los asociados, a fin de contribuir a mejorar el presupuesto familiar. Y en general, todos los beneficios de uno u otro se trasladan a la comunidad en que se desenvuelve. Pero seguimos hablando nosotros, no un modelo de representación de la clase trabajadora. Estamos hablando prácticamente de parte empresarial. Solidarismo, dumping social contra el sindicalismo constante. Esto es importante. Entonces vamos a pedirle por a ustedes que nos apoyen. ¿Estás por ahí, Diana? No estás, Diana. Sí, licenciado, aquí estoy. Miremos esto, Diana, por favor. Muy bien. Las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro, administrar la cesantía, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Otro elemento fundamental es que se trata de organizaciones bajo control de los patronos, toda vez que juntas directivas generalmente quedan en manos de empleados administrativos, considerados de confianza de los patronos, y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos en dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además de las funciones mutualistas, y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas de relaciones laborales y de negociación colectiva, propias de los sindicatos. Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin la participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. ¿Sigo?
Espera, vamos a analizar esto nada más, ¿sí? Vean lo que dice acá. Lo que está diciendo es de que en Costa Rica, no en Guatemala, ¿eh? Guatemala tiene limitadas. En Costa Rica, la ley fue tan generosa con acciones solidaristas que les permite ejercer el comercio con fines de lucro. Acuerde que ningún sindicato en el mundo le autoriza tener fines de lucro. ¿Sí? A estas asociaciones sí. Por eso que es difícil que las asociaciones sindicales puedan competir con ellos, porque claro, ellos generan riqueza. Los sindicatos lo que generan son defensa de intereses de sus afiliados. Otro elemento dice que todas las directivas están integradas de la acción solidarista por personal de confianza del patrono. Y aparte de su creación por parte del patrono por el aporte económico que hace. Ya la Organización Internacional del Trabajo dice, señores, aquí se está dando la autonomía e independencia de los propios convenios emitidos por la OIT. Entonces, además de la función mutualista, a pesar que la ley precisamente lo prohíbe la acción solidarista, ya es una práctica, lo que dice es de que también se meten en los arreglos directos de la clase trabajadora. Vamos a leer todo para que lo entendamos. Leemos, dice, esto lo han realizado a través de comités permanentes. Y Diana, por favor. Muy bien. Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin la participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. ¿Sigo? Mediante estas estructuras se han promovido arreglos directos de condiciones de trabajo con el patrono, sustituyendo a las convenciones colectivas que conforme a la legislación costarricense tienen fuerza de ley profesional y solo pueden ser celebrados entre sindicatos y patronos. El arreglo directo consiste en un tipo de negociación colectiva regulada en el Código de Trabajo de Costa Rica. Para su negociación con el patrono se requiere que los trabajadores estén representados por un comité permanente de trabajadores, que en principio es nombrado mediante Asamblea General de los Trabajadores de la empresa respectiva, generalmente bajo la supervisión de los patronos. Son los promotores del solidarismo quienes usualmente convocan a los trabajadores para realizar las asambleas donde se eligen los comités permanentes de trabajadores, mientras que los sindicatos tienen serias limitaciones para entrar en las fincas a organizar a los trabajadores. Bueno, esta particularidad... Déjame ahí, muy interesante. Aquí lo que está indicando, se recuerda que nosotros en el artículo 374 hablamos del arreglo directo, agregar son proveedores. Miren cómo el movimiento solidarista toma algunas facetas de legislaciones en Costa Rica, parecida a la nuestra, por supuesto, donde dice que la negociación colectiva a través del arreglo directo, dice que ellos son los que, la acción solidarista es la que nombra el comité permanente, o sea, aparentemente una asamblea de trabajadores, no es una asociación, es una asamblea de una asociación solidarista, es una asamblea realmente de trabajadores, ¿sí? Y van a nombrar ellos a los del comité, y es normal. ¿Quiénes van a negociar con este comité? Que ellos mismos lo eligen, y aquí hay representantes del patrón. Ellos y estos comités, todas las peticiones se hacen hacia la empresa. Entonces, al final, pues es normal. Esta práctica lo que va a considerar es de que todos los convenios colectivos sean favorables para la empresa y no para la clase trabajadora, porque son ellos los que participan en la elección de los comités permanentes o comités de trabajo en una negociación colectiva. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la acción solidarista en Costa Rica? ¿Sí? En Guatemala, ¿no? La intervención de acciones solidaristas en actividades de relaciones laborales propias de los sindicatos evidenció desigualdad de trato en la legislación y el gobierno costarricense de ambas organizaciones.
Lo que estoy indicando es de que en Costa Rica siempre se legisló a favor de ellos. Se les permitió el arreglo directo. Y eso no puede ser, porque son las diferencias que se van a plantear entre trabajadores y es la afectación que llega al patrono. Pero vean, quienes dirigen las zonas solidaristas son normalmente los representantes del patrón. O sea, es imposible que vayan a defender intereses de la clase trabajadora. Esto es interesante, ¿ven? Costa Rica, la aquella confederación que vimos al inicio, se separó y al final dijo, señores, ya era abuso, ya ha llegado la acción solidarista en Costa Rica, queriendo representar intereses de trabajadores, ya es lo último. Hacen una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la Asociación Internacional del Trabajo y el expediente del caso es el 1483. Dice, esta situación provocó que la Confederación Costarricense y la Confederación Internacional de Naciones Sindicales Libres presentaran una queja en contra del gobierno de Costa Rica ante el Comité de Libertad Sindical de la Asociación Internacional del Trabajo. Y ahí está quienes fueron los que conocieron la queja, y la queja llevaba tres aspectos fundamentales. Primero, que existe la ley 6970 o 6970, que concede a las asociaciones solidaristas ventajas en lo organizativo y en lo económico para que compitan en mejores condiciones que el sindicalismo. Esa fue una de las quejas que hicieron. Dos, que las acciones solidaristas son acciones de trabajadores bajo el control de patronos, violentando los principios de autonomía e independencia de los convenios de la OIT. Tres, el solidarismo interfiere en actividades propias de las asociaciones sindicales. Ya lo vimos en el arreglo directo. Vamos a continuar entonces. En 1990, el Comité de Libertad Sindical, mediante un informe, constató que las asociaciones sindicales que presentaron la queja tenían razón y que la ley que promueve las asociaciones solidaristas sostiene mayores ventajas que las contempladas por los sindicatos, generando desigualdades entre ambas organizaciones en perjuicio de los sindicatos. Pero su preocupación principal estuvo en que las acciones solidaristas en Costa Rica, sí, dice, violentaban el esquema tripartito sobre el cual está constituida la OIT, representantes de patronos, representantes de trabajadores y el Estado. Dicen, no señores, estas son empresas privadas, aquí solo se representan intereses de patronos, no de la clase trabajadora. Entonces nuestro tripartito es nada más gobierno y empresa, gobierno y patrón. Esa es la conclusión del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Los empleadores no pueden hacer independientes en sí para una solución al problema laboral. En sus conclusiones, el Comité de Libertad Sindical definió que las acciones solidaristas como una organización no independiente de patronos cuyas actividades son de carácter mutualista y consideré que no es conveniente que intervengan como interlocutoras en las relaciones laborales. Esta afirmación provocó grandes discrepancias no solo en el gobierno, sino en las cámaras patronales y otros sectores de la sociedad costarricense. Miren, el Comité de Libertad Sindical de la Asociación Internacional de Trabajo, señores, ustedes no representan a la clase trabajadora. Y eso lo que causó fue un impacto. ¿En quién? En las cámaras empresariales. ¿Sí? Ahí fue el mayor impacto, porque ellos estaban cómodos y siguen siendo cómodos con las entidades solidaristas. No tienen el problema de estar enfrentando derechos de los trabajadores a través de sindicatos. En 1991 actuó la misión de contactos directos de la OIT y en un informe llegaron a la siguiente conclusión: que las actividades de las acciones solidaristas son de carácter mutualista con fines meramente sociales y que a pesar que la ley le prohíbe, tanto patronos como defensa solidarista permitieron competir en el sindicalismo bajo relaciones laborales, pues que el discurso se plantea. Fíjense que esta versión de contactos directos de la OIT dice, señores, ha llegado al extremo las acciones solidaristas en Costa Rica de atribuirse en los discursos indicando que son ellos quienes están sustituyendo al sindicalismo. Como que ya fue otra etapa, como que la mejor después del sindicalismo sigue las entidades solidaristas.
No es cierto, pero no tenemos absolutamente, son instituciones totalmente diferentes. La misión comprobó que el solidarismo tiene mayores ventajas para el desarrollo mediante su legislación. Indicó que era evidente la preferencia de los patronos por el solidarismo y que se hacía necesario su consentimiento para formar una organización en la empresa. Claro, si el patrono dice que no, no se puede organizar, pues dice que hace el primer aporte económico, ¿sí? Y que ya que el patrono debe estar dispuesto a aportar el capital de la asociación. Respecto a las organizaciones sindicales, la visión régimen de la OIT reconoció que la discriminación es la falta de protección legal que ésta sufre. Considera que Costa Rica tiene una legislación anacrónica que impide el pleno desarrollo de la libertad sindical. Considera que la falta de garantías sindicales es el principal factor que influye en el poco desarrollo del sindicalismo, exactamente sobre todo el sector privado. Es importante aclarar que el informe de la Misión de Contacto Directo de la Organización Internacional del Trabajo solo fue acogido por el Consejo de Administración de la OIT, pero nunca fue discutido en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se considera el Parlamento Internacional, que ésta solo tomó nota de lo aprobado por el Consejo. Lo anterior fue aprovechado por la prensa nacional costarricense y acciones solidaristas para manipular el significado de los sueldos, haciendo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido el solidarismo costarricense como una organización autónoma de trabajadores. Fíjense que la falta de voluntad política de resolver la queja planteada por estas confederaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, lo expuesto por sus entidades, llegó únicamente al Consejo de Administración de la OIT. Recuerden que son 3 socios. Pero nunca llegó a la Conferencia Internacional del Trabajo. Eso provocó que el solidarismo dijera, señores, la OIT nos ha reconocido en Costa Rica como verdaderos representantes de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad sobre los que se llaman anteriormente. Sin embargo, lo cierto es que dado el carácter de OIT no existe una condena expresa para Costa Rica respecto al populismo que ha dado por parte del gobierno y de sus empresarios y autoridades solidaristas en el incremento del sindicalismo. Miren qué interesante. La falta realmente de toma de decisiones del principal órgano de la Organización Internacional del Trabajo, que fue la Conferencia Internacional, miren lo que provocó. Le provocó fortaleza al movimiento solidarista, ¿sí? A Costa Rica. Pero vean lo que pasó más adelante. Hubo necesidad que interviniera Estados Unidos. Hubo necesidad que los trabajadores de Estados Unidos intervinieran en el problema en Costa Rica. A pesar de la contundencia de las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo, que acoge como varios los términos de la denuncia sindical presentada en 1988 y exige cambios al gobierno, tanto en la práctica como en la legislación para evitar el trato discriminatorio, no hubo respuesta del Estado, ni de los empresarios, ni del solidario. La OIT dice, señores, pero no lo hizo a través de la conferencia. Costa Rica sencillamente hizo caso omiso a toda la propuesta que le había hecho la OIT para corregir el problema, que nunca fue representante de esos trabajadores, sino únicamente son una entidad que la ha iniciado y la promueve directamente los patronos. Pero en 1993 hubo una presión por parte precisamente de federaciones de sindicatos de los Estados Unidos ante la oficina del representante del comercio de los Estados Unidos. Entonces Costa Rica sería sancionada con la eliminación de exenciones arancelarias del Sistema Generalizado de Presencias, CGP, en que se produce una reforma legislativa mediante tal decreto. Fíjense que hasta que las organizaciones en Estados Unidos, miren, la OIT se quedó sin una respuesta. Pero los sindicatos federados de los Estados Unidos fueron ante la Oficina de Representantes de Comercio de los Estados Unidos y dijeron, señores, en Costa Rica se están violentando derechos de la clase trabajadora a través de entidades solidaristas. Entonces hubo una presión de Estados Unidos para quitar la exención arancelaria a los productos costarricenses. Hasta ahí Costa Rica
tomó la decisión de modificar la ley. Y dicha ley fue aprobada en un plazo muy breve, en 15 días. Lo que no querían hacer, porque la OIT fue demasiado tibia en sus decisiones, pero por esta presión, en 15 días se hacen la reforma. Entonces ya hablan de la libertad sindical, la creación del fuero sindical, una reforma en materia de multas por las infracciones a la ley laboral y finalmente una reforma a la ley de relaciones solidaristas. Pero Costa Rica no. Pero no se quedó ahí el solidarismo, no se quedó. Dice que la reforma de las acciones consistió en la prohibición de estas acciones, o sea, las acciones solidaristas, sus órganos de administración o de gobierno, sus representantes legales, tienen prohibido realizar cualquier clase de actividad tendiente a combatir o de alguna manera entorpecer la formación y el funcionamiento de sindicatos operativos. Eso es lo que dijo la nueva ley. Se le prohíbe también al solidarismo celebrar convenciones de negociación colectiva o arreglos directos de carácter laboral y participar en las contrataciones con convenios colectivos laborales. En este mismo sentido se limita la actividad sindical a indicar que tampoco los sindicatos podrán realizar actividades propias de las acciones solidaristas ni acciones cooperativas. Fíjense que al final sí modificaron la ley. Y la ley fue clara, pues que ya no representan al sector, sino que deben ser los sindicatos. ¿Sí? Tampoco crean que fue una decisión que modificó y transformó en Costa Rica. No, también dice que se dio una reforma, un artículo del Código de Trabajo en Costa Rica, en el cual dice, conforme solamente si en una empresa existe un sindicato que tenga afiliado el patrón no puede seguir negociando arreglos directos con otra entidad. Si la afiliación de un tercio de personas trabajadoras para negociar una convención colectiva constituye una limitación difícil de llegar a la exigencia de la mitad más uno, se hace inaplicable la nueva normativa. También en el código reformaron y dijeron, señores, para que haya negociación colectiva a través de sindicatos, debe apoyar la mitad más uno del total de trabajadores. Ahora, ¿saben por qué? En el artículo 241 dice que para ir a la huelga debe apoyar la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Bueno, en el momento que se hizo la norma en Guatemala, tuvo conocimiento de esta disposición en Costa Rica. Y la parte final de esto. Sí le voy a pedir por favor ahí, ¿a quién nos ayuda ahí? Estos últimos dos párrafos. Lo leo yo, licenciado. Se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado, especialmente en el sector agroindustrial, lo que impide la negociación de convenciones colectivas en ese sector. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales, tales como despidos de dirigentes sindicales, mientras a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas. Ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas, mientras a trabajadores afiliados a las asociaciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores solamente en razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las asociaciones solidaristas cuentan con el consentimiento y apoyo de los patronos, quienes manifiestan una abierta preferencia por este tipo de organizaciones en detrimento de las sindicales. Bueno, esa es la conclusión final de toda la queja, imagínense la queja. Y los tratados de libre comercio. Quiero decirles que en los tratados de libre comercio, cuando se estaban discutiendo, pues por supuesto, quienes estaban promoviendo los tratados de libre comercio, ¿quiénes eran? Era exactamente las acciones solidaristas en Costa Rica hoy. Eso es lo que dice en conclusión, que y ellos tuvieron todo el apoyo aún del gobierno de ese entonces hoy. Y ellos, la anterior demuestra con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito con un nuevo procedimiento como representante laboral, no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana. Fíjense que
participaron para la aprobación de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. No eran representantes de la clase trabajadora, fueron naciones solidaristas hoy. Y por último tenemos estas asociaciones que son las famosas acciones solidaristas como enfoca latinoamericana, la famosa teoría Z. Miremos la número 1 en su primer párrafo. ¿Quién nos la lee? Por favor, Javier, ¿tiene? Empleo de por vida y carreras profesionales amplias. En Japón, los empleados conservan su trabajo hasta que llegue su retiro obligatorio a los 55 años, a excepción de los directores administrativos. La indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 años el valor de su salario. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social, las empresas y sus empleados financian su propio sistema de seguridad social, en el cual no hay participación directa del gobierno. Continúa. La forma como los empleados llegan al desarrollo de carreras individuales dentro de las empresas es allí recorriendo diversas oficinas y puestos, y de este modo no solo existe la capacitación del empleado, sino también incentivos para adoptar una perspectiva amplia respecto de lo que la organización y la cooperación con los demás. Cuando los individuos dedican toda su vida en una sola especialidad, tienen que establecer sus objetivos relacionados con su campo específico y olvidando las necesidades de la turno en su conjunto, lo cual se evita de crear caminos profesionales no especializados. Bueno, vean pues, este empleo por vida, pues, dice que hasta que llega la edad de la jubilación trabajan. Una estabilidad laboral increíble en estos sistemas. ¿Y cómo vamos a profesionalizar nosotros nuestras carreras? Ellos cambian totalmente. Dicen que la manera que Diego Vladimir puede profesionalizarse en las empresas no es a través de estudios universitarios, no señor. Dice, la forma que Vladimir lo voy a profesionalizar en una carrera dentro de la empresa es que conozca todos los puestos, que trate de pasar por todos los puestos posibles en la empresa, y eso va a significar que va a conocer la empresa como tal, y eso va a significar precisamente que va a ser un profesional dentro de la empresa. O sea, se ve la formación profesional, no como la vemos nosotros, va la capacitación y la formación, no. Es bien que la carrera que nosotros debemos de asumir es que adoptando y conociendo los diferentes puestos que tiene la empresa, nos va a permitir profesionalizarla y ahí bien pues podemos obtener ascensos. Pero la idea es de que nosotros tratemos de pasar por la mayoría de dependencias de la entidad, esa para ellos es la formación profesional en este tipo de entidades. ¿Sí? Sistema de evaluación y promoción a largo plazo. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda ahí? Por favor, Daniela. Este sistema nace de los empleados. No pretenden hacer avanzar sus carreras a expensas de los otros porque todos serán evaluados en equipos por lo menos en los primeros años. Todos los empleados desde los niveles más bajos hasta los más altos pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo y esto llega a crear un sentimiento de arraigada solidaridad, siendo lo importante la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no pueden engañar. Este hecho fundamental es la piedra angular del éxito de las relaciones laborales en las empresas tipo Z. Imagínate qué interesante, ¿va? Luego, la creación de las empresas satélites, ¿sí? Es lo que estamos avanzando a platicar. Son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente a un cliente principal, el caso de la opción de la cervecería. Por lo tanto, constituye un monopolio bilateral, porque las negociaciones que eso lo van a hacer cervecería y la empresa que hace el envase. La empresa que hace el envase es una satélite, propiedad de una entidad solidarista, ¿sí? Por eso le dan un monopolio bilateral. En cual las empresas satélites tienen un solo cliente para sus productos o servicios y la empresa matriz un único proveedor para cada uno de sus insumos. Esta relación se traduce en mayor productividad, ya que con el tiempo cada una de las partes aprende a coordinarse armoniosamente con la otra. Incluso llegan a trasladar empleados jubilados de la empresa matriz a la satélite, ayudando a este movimiento de personal a cimentar lazos entre ambas empresas, propiciando un trabajo armónico, eficiente y aprovechar la experiencia del personal trasladado. Veamos las condiciones de trabajo humanizadas. ¿Quién no lee esto, por favor?
María del Carmen. Se logra a través de la creación de una cultura organizacional a la cual William O'Chit la describe de la siguiente manera: una organización es similar a nosotros mismos, al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos. La organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica que consta de una serie de símbolos, ceremonias que comunican al personal los valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. ¿Sigo? Sí, por favor. La filosofía de la teoría Z expone que la vida de cualquier trabajador es un todo, no mitad máquina de 8 a.m. a 4 p.m., jornada de trabajo diaria, y mitad ser humano en horas previas y posteriores, por lo que esta sugiere que las condiciones de trabajo humanizadas no solo aumenten la productividad y las utilidades de la compañía. Profesor, ¿me escuchan, jóvenes? Sí. Creo que la memoria se le fue. Bueno, la teoría es lo que le digo. Una organización laboral implica una forma sutil de coordinación entre los individuos. No cabe duda que cada persona y cada grupo dentro de ella es un órgano del cuerpo. Ambiente de amistad y confianza. De confianza, amistad y trabajo conjunto. La confianza y la amistad son aspectos fundamentales de esta teoría. Lo agradable de esta organización es la oportunidad que nos brinda para lograr nuestros objetivos en compañía de nuestros amigos. La confianza es la forma de trabajar en conjunto en una organización como esta. En este medio, comunicarle a todos los trabajadores que tienen importancia como seres humanos íntegros, no como piezas aisladas. Las relaciones interpersonales armoniosas hacen que la empresa que adoptan la forma de administración de la teoría Z tengan éxito como sistema social y organización económica, por lo cual se crean grupos cohesivos y semiautónomos denominados círculos de calidad, que provocan en los empleados un sentido colectivo de responsabilidad y fomenta el sistema de toma de decisiones por consenso. El interés general, más que el individual y los otros aspectos relevantes de la teoría Z, lo que en Japón llaman el holismo, un equivalente al sinergismo. Ha comprobado, este autor ha comprobado que el colectivismo japonés es eficaz desde un punto de vista económico. Y la bonificación anual. Miren que este es interesante, pero miren el último. La empresa Tesla ofrece a sus empleados una bonificación anual que asciende de 5 a 6 meses de sueldo. Este método de compensación traslada en parte a los riesgos empresariales de negocio, transferidos de accionistas a empleados. Lo que quiere decir eso es que fíjense que estas empresas, aparte de nuestros salarios, nos dan una bonificación anual del equivalente a 5 o 6 meses de salario. Y la teoría dice que eso es como que el patrón no parte de su ganancia, no las estuviera dando. Pero en misma entidad del Estado, ustedes saben que existen 18 hasta 20 salarios. ¿Sí? Eso por cuestión de tiempo. Terminamos ahí con esta parte de las actividades solidaristas y le ponemos bien a lo que son los sindicatos. En la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a ver la parte normativa, que estamos hablando del ambiente interior del trabajo, del pacto colectivo. Entonces, hoy terminamos nuestro sindicato con esta propuesta que hacemos de las entidades de carácter solidarista. Dime, Blanca. Solo preguntando, licenciado, ¿cuándo van a compartir el material que estamos viendo? El material yo lo voy a, fíjate que por algunas circunstancias que pasaron, yo me reservo el derecho de, voy a ver cómo se comporta la clase de aquí en adelante y voy a tomar la decisión de que lo voy a examinar de lo que estamos dando en clases. El material posiblemente no llegue, ¿eh? Eso lo vamos a ver adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pasen una buena tarde. Si os quieren, nos vemos el día miércoles en presencial. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se cuidan. Bueno, se cuidan. Gracias, licenciado. Bueno, se cuidan. Adiós.